La era de Francia en Santo Domingo, una obra de Emilio Rodríguez de Morici. Introducción. No enajene su Alteza esta isla ni parte de ella. Los procuradores de Santo Domingo a Carlos V en 1518. Tratado de Basilea. La noticia de la paz celebrada entre España y Francia en 1795, cantada alborozadamente desde Juan Pablo Forner y el conde de Noroña hasta Cienfuegos y Quintana, fue recibida en Santo Domingo con dolor de los naturales y llanto de poetas, elocuentes manifestaciones del espíritu nacional y del sentimiento de lealtad hacia España, la fidelidad al rey, que era para nuestros antepasados la virtud más alta después de los deberes religiosos. Y había motivos para tanta aflicción, pues, de acuerdo con el Tratado de Basilea, concertado entonces, la vieja metrópoli cedió a Francia la parte española de la isla, acto que Menéndez y Pelayo calificó de odioso e impolítico. Una de las tristes consecuencias de tan lamentable suceso fue el traslado a La Habana en 1796 de los restos de Diego Colón, en la errada creencia de que eran los del descubridor, causa de verdadera pesadumbre para los dominicanos, como lo expresa una doliente copla de aquellos días. Llorar, corazón, llorar, los restos del gran Colón, los sacan en procesión y los van a embarcar. Además de las elegíacas décimas de Mesomónica, en que la acongojada ciudad aparece llorando acerbamente su orfandad y desamparo. Se conservan otros versos del mismo asunto, los lamentos de la isla española de Santo Domingo, o viejos anónimos muy malos pero muy patrióticos. No hay que buscar en ellos poesía, dice Menéndez y Pelayo, pero sí la expresión de un sentimiento sincero y leal. Más, dejemos de lado el aspecto sentimental del triste caso, digno de largas y dolientes elegías. El artículo 9 del Tratado de Basilea del 22 de julio de 1795 estipulaba lo siguiente: en cambio de la restitución de que se trata en el artículo 4, el rey de España, por sí y sus sucesores, cede y abandona en toda propiedad a la República Francesa toda la parte española de la isla de Santo Domingo en las Antillas. Un mes después de saberse en aquella isla la ratificación del presente tratado, las tropas españolas estarán prontas a evacuar las plazas, puertos y establecimientos que allí ocupan para entregarlos a las tropas francesas cuando se presenten a tomar posesión de ella. Las plazas, puertos y establecimientos referidos se darán a la República Francesa con los cañones, municiones de guerra y efectos necesarios a su defensa que existen en ellos cuando tengan noticia de este tratado en Santo Domingo. Los habitantes de la parte española de Santo Domingo
que por sus intereses u otros motivos prefieran transferirse con sus bienes a las posesiones de su Majestad Católica, podrán hacerlo en el espacio de un año contado desde la fecha de este tratado. Los generales y comandantes respectivos de las dos naciones se pondrán de acuerdo en cuanto a las medidas que se hayan de tomar para la ejecución del presente artículo. La toma de posesión por Francia de la parte española fue un proceso bien largo y enojoso. El nuevo gobierno debía ajustarse a las siguientes instrucciones comunicadas al general Leclerc, cuñado de Napoleón, quien no llegó a la isla sino en 1802. Capítulo 4. Habrá en la parte española un comisario general que no dependerá en nada del prefecto colonial. El general en jefe será el capitán general de las dos partes de Santo Domingo. Podrá hacerse reemplazar en la parte española por un oficial general que será capitán general de la parte española y bajo sus órdenes. Habrá en esta parte un comisario de justicia que no dependerá en nada de la parte francesa. Si la mira política de la parte francesa de Santo Domingo ha de ser el desarmar los negros y hacerlos cultivadores, pero libres, se les debe en la parte española desarmarlos igualmente, pero remitirlos a la esclavitud. Se debe volver a tomar posesión de esta parte, siendo nula y sin efecto la toma de posesión de Toussaint. La parte francesa está dividida en departamentos y municipalidades. La española debe permanecer dividida en diócesis y jurisdicciones. Administración, comercio y justicia. Todo ha de ser diferente en la parte española que en la parte francesa. No sería demasiado adherirnos al principio de que establecer una diferencia de costumbres y hasta una antipatía local es conservar la influencia de la metrópoli en esta colonia. A nombre de los cónsules de la República Francesa, proclama en el cuartel general del capitán Pluviose, año 10 de la República Francesa, una e indivisible. Leclerc, general en jefe del ejército de Santo Domingo, capitán general de la colonia. A los habitantes de esta parte española de Santo Domingo, el Tratado de Basilea del 4, termidor año 111, ha fijado vuestra suerte. Desde esta época estáis destinados a formar parte de la gran función, agregando al imperio francés la parte española de Santo Domingo. El gobierno francés se ha encargado de hacerla prosperar. Si hasta el presente habéis sufrido con el cambio de gobierno, no acuséis sino a la suerte de la guerra que no permitió a Francia protegeros eficazmente. Hoy las circunstancias han cambiado. Luego de una guerra larga y penosa, pero de la que salió gloriosamente la República Francesa, se ocupa en restituir a sus colonias su antiguo esplendor y vosotros estáis destinados a compartirlo.
a consecuencia de las crisis que habéis experimentado, este esplendor no puede sino ser efecto del tiempo y el resultado de buenas instituciones. Las mejores son aquellas que están ajustadas a la religión, a los usos, a las costumbres y a la lengua del pueblo por los cuales están hechas. Ellas serán la base de las leyes que os regirán. No os percibiréis del cambio de gobierno, sino por la supresión de las trabas que afectaban vuestra industria. Tal es la voluntad suprema del gobierno francés, aceptando el puesto de capitán general con el que plugo honrarnos, hemos asumido la honorable tarea de desempeñarlo. Os enviamos como comandante militar al general Queversó. Si malintencionados oponen resistencia a la ejecución de las órdenes que les hemos transmitido, reuníos a ese estimable jefe, que el momento de su revuelta sea aquel de su castigo. Habréis así contribuido a aseguraros vosotros mismos vuestra tranquilidad y vuestra prosperidad, por las cuales nosotros no cesaremos de hacer votos constantes. El general en jefe, capitán Leclerc. En la expedición militar de Leclerc figuraron una fragata y 4 navíos españoles al mando del teniente general Federico Garavina, Soledad el Guerrero, San Francisco de Paula, San Pablo y Neptuno. Zarparon de Brest el 14 de diciembre de 1801, desde Cabo Haitiano el 8 de febrero de 1802. Gavina dio cuenta a su gobierno del memorable viaje. Esos barcos españoles fueron solicitados al gobierno de España por Napoleón y cedidos en vista de las razones políticas expuestas por Godoy en sus memorias. París, 1939, volumen 3, página 158. Véase además Magnac, la parte de Saint-Domingue, 1789, la revolución de Saint-Domingue, expedición du general Leclerc, París, Libraire africaine et coloniale. No obstante, su poderío no fue largo. El dominio de Francia en la isla. En 1808, acaudillados por Sánchez Ramírez, los dominicanos españoles se alzaron contra los franceses. En 1809, ya las huestes napoleónicas vencidas se alejaban de Lozama. Fue la gloriosa guerra de Reconquista, cantada por Núñez de Cáceres en su epinicio a los héroes de palo hincado, en cuyos primeros versos se alude a la iniquidad histórica de Manuel Godoy, del príncipe de La Paz. Si para ciega mano o de grado o por fuerza en Basilea firmó la esclavitud de la española, hoy el empeño vano se deshizo, ganada la pelea de estos guerreros por la fuerza sola que el áulico servil
todo estipula y nunca el patriotismo capitula. Por el Tratado de París del 30 de mayo de 1814, Francia le retrocedió a España la parte española de la isla. El artículo 8 declaraba: Su Majestad Británica, estipulando por sí a sus aliados, se compromete a restituir a Su Majestad Cristianísima en los plazos que serán fijados las colonias, posesiones y establecimientos de todo género que Francia poseía hasta el 1 de julio de 1792, a excepción, sin embargo, de las islas de Tobago, etc., las cuales Su Majestad Cristianísima cede en toda propiedad y soberanía a Su Majestad Británica, como también la parte de Santo Domingo cedida a Francia por el Tratado de Basilea, y que Su Majestad Cristianísima retrocede a Su Majestad Católica en toda propiedad y soberanía. Para que merezca a cabalidad el desprecio de las generaciones dominicanas, bastará repetir las insólitas palabras con que el tristemente célebre Godoy quiso justificar la reprobable renunciación de Basilea, uno de los más graves y fatales atentados a la hispanidad. Si es que puede llamarse sacrificio la cesión de la parte española de Santo Domingo, tierra ya de maldición para los blancos y verdadero cáncer agarrado a las entrañas de cualquiera que sería su dueño en adelante. Su posesión era una carga y un peligro continuo. Lejos de perder, ganamos en quitarnos los compromisos que ofrecía aquella isla. Si la nefasta cesión de Basilea mereció la indigna reprobación de los dominicanos, muchos de los cuales prefirieron abandonar la isla antes que permanecer bajo bandera extraña, justo es señalar que no pocos españoles la censuraron, incluso Menéndez y Pelayo. Su reproche está condensado en este párrafo, que es a la vez elogio de nuestra vigorosa hispanidad, pero lo que segura y positivamente concederá es el memorable ejemplo de un puñado de gentes de sangre española que, olvidados a poco menos por la metrópoli desde el siglo XVII, como no haya sido para reivindicaciones tardías e inoportunas, coexistiendo y luchando primero con elementos exóticos de la lengua, después con elementos refractarios a toda raza y civilización europea, empobrecidos y desolados por terremotos, incendios, devastaciones y matanzas, entregados a la rapacidad de piratas, de filibusteros y de negros, vendidos y traspasados por la diplomacia como un hato de bestias, vejados por un caudillaje insoportable y víctima de anarquía perenne, han resistido a todas las pruebas, han seguido hablando en castellano, han llegado a constituir un pueblo, han encontrado en medio de las durísimas condiciones de su vida algún resquicio para el ideal.
Los documentos que forman este libro constituyen no más que una aportación al estudio de la era de Francia en Santo Domingo, junto a los desconocidos relatos de viaje y a las descripciones de la porción de la isla que es hoy territorio de la República Dominicana, escritos por Dorvo Soulastre, Lionet y Pedrón, figuran los reveladores memorias de Chanlate y Queversó, de apasionante lectura, en los cuales se advierte la marcada preferencia de estos por la parte española de la isla y el dramático esfuerzo que realizaron por salvarla de las fieras zarpas de Toussaint Louverture. Las observaciones que formularon entonces los inteligentes militares y políticos generales Chanlate y Queversó valen para el presente y para nuestro mañana. Señalaban la necesidad de mantener separados los dos pueblos de la isla aún bajo la bandera de Francia, a fin de que el desorden y todos los graves males de la parte occidental no infeccionaran en la parte española, que la frontera fuese como el Gibraltar que separa a España de África tenebrosa. Tan atinadas revisiones constituyen aún una verdad que ha ido creciendo con los años y que es para los dominicanos la más grave y solemne advertencia para el porvenir. Los dominicanos y la cesión a Francia. Declaración de guerra, 1793. Nos, don Fray Fernando Portillo y Torres, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, arzobispo de Santo Domingo, primada de las Indias, del Consejo de Su Majestad, a vos, los párrocos, rectores de nuestra iglesia, de nuestra diócesis, a los demás curas de almas, a sus tenientes, a los capellanes de las iglesias rurales, a todos los beneficiarios e individuos que con órdenes o sidellas componen el clero de dicha nuestra diócesis, y a todos los que, aunque sean seculares, sirven del ministerio de dichas nuestras iglesias y que los hace dependientes de nuestra jurisdicción ordinaria. Salud. Sabed que su majestad, Dios lo guarde, se ha dignado pasarme aviso y una copia que os acompaño de su real decreto por el que declara y manda declarar en toda la extensión de sus dominios la guerra ofensiva y defensiva contra el reino de Francia, cuyos justificados motivos entenderéis mucho mejor cuanto yo pueda exponeros en el real decreto citado, en cuya atención y para empezar a cumplir sin alguna demora nuestras sagradas obligaciones cuanto conciernen respectos tan sagrados como nobles, hice el día 3 del corriente publicar en nuestra metropolitana iglesia un edicto intimando las rogativas que su majestad por otro
su real decreto me manda se hagan en todas nuestras iglesias, el cual edicto es del tenor siguiente, en cuya atención y para empezar a cumplir sin alguna demora nuestras sagradas obligaciones, cuanto conciernen respectos tan sagrados como nobles, hice el día 3 del corriente publicar en nuestra metropolitana iglesia un edicto intimando las rogativas que su majestad, por otro su real decreto, me manda se hagan en todas nuestras iglesias, el cual edicto es del tenor siguiente. Nos, don Fray Fernando Portillo y Torres, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, arzobispo de Santo Domingo, primado de las Indias, del Consejo de su Majestad, a vos, los venerables hermanos deán y cabildo de nuestra Santa Metropolitana Iglesia, a todos los párrocos y demás clero de nuestra Santa Metropolitana Iglesia, a todos los párrocos y demás clero de nuestra ciudad y diócesis, y a todos los fieles vecinos, estantes y habitantes en nuestra ciudad de Santo Domingo, salud. Cuando acabáis, venerables hermanos y queridos hijos míos, de oír declarada la guerra por nuestro católico monarca, que Dios guarde, contra la nación francesa, no debiendo nuestra solicitud perder de vista los sagrados respectos que a la muy alta, incomprensible divina providencia son inseparables todos los humanos sucesos, ni de que se la deben a Dios muy especial los que conciernen al destino, quietud y revoluciones de los grandes reinos de la tierra, no puede dejar de animaros a levantar los ojos con motivo tan principal como el presente, para que, fijándolo en la original, eterna e infalible fuente de la cual emanan el gobierno del mundo, los decretos que dan el feliz adverso éxito a los tratados y negociaciones, por más bien dirigidos que sean por la prudencia humana, para que, aunque os sea tan conocida como evidente a todos y aún hasta el más rudo entre vosotros, lo que rarísima vez sucede, aunque siempre desea en semejantes casos, la justificación y gravedad de los motivos de la presente declaración por causas que empeñan vuestra fe y religión hallada, desatendida y públicamente burlada por nuestros nuevos contrarios, y que empeñan asimismo vuestra notoria y acreditada lealtad a nuestro soberano, el mayor y más poderoso príncipe del mundo, que se ha atrevido a desatender y aún despreciar así los inviolables fueros de su unción y corona, sino vulnerado también los tan debidos a su real persona en el horroroso atentado que, pues lo sabéis todos, excusa
el íntimo dolor con que habría. No obstante, tan evidente justicia como la que arma sus brazos españoles en esta causa, y aunque esta razón debe servirle de garante de sus victorias, pero como vimos más de una vez que por los pecados de los mismos que combaten por defensa de la religión, honor y conservación del acto del santo templo, los ha abandonado, y a su templo mismo el Dios de los ejércitos, verdad de cuyos ejemplares no nos dejan dudar las sagradas escrituras. Por tanto, os aconseja y mandamos que imploréis las misericordias y asistencia divina para que, pues peleamos por sus causas, conceda por mar y por tierra la victoria a los ejércitos de nuestra nación, que por fe constante y por el sagrado culto que rindió siempre al Dios verdadero y por su ternísima devoción a la Santísima Virgen, fue siempre, si hemos de creer en las historias de nuestra monarquía, la nación favorita de la divina diestra. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con este importante documento de Rodríguez de Morici, La era de Francia en Santo Domingo. Pausamos.